Érase una vez, en un pequeño y luminoso pueblo, una niñita llamada Binta. Pero Binta no era una bebé cualquiera, era muy especial. Su madre, Kemi, la llevó en su vientre durante un año entero, mucho más largo que el que la mayoría de las madres llevaban a sus bebés. Todos en el pueblo hablaban de ello. Vaya, qué largo. Era una noche oscura y tormentosa cuando Binta decidió que era hora de decir hola al mundo. Kemi estaba en casa y la lluvia caía como si lavara el mundo entero. El trueno era fuerte y los relámpagos cruzaban el cielo. Pero en su interior, Kemi no estaba sola. Tenía a Tano, una amable partera que la ayudó cuando nació Binta. Era diferente. Había algo muy especial en ella. Binta tenía partes íntimas masculinas y femeninas, algo poco común. Kimi y su esposo estaban asustados porque no sabían qué significaría esto para Binta. La amaban mucho y querían que fuera feliz y estuviera a salvo, así que Kimi y su esposo le susurraron a Tano: por favor, guarda esto en secreto. Te daremos dinero y riqueza si. Promesa. De no decírselo a nadie. Tano miró a la pequeña Binta, diminuta y perfecta, y asintió. Prometo que dijo que el secreto de Binta está a salvo conmigo. Y así comenzó la vida de Binta con un pequeño misterio que la envolvía como una cálida manta protectora. Todos en el pueblo esperaban ver cómo sería de mayor la bebé especial que tanto había tardado en llegar al mundo. Todos esperaban que fuera feliz y estaban emocionados de verla crecer en el pequeño y luminoso pueblo. La pequeña Binta empezó a crecer. Todos notaron lo callada y tímida que era. Le gustaba jugar cerca de su casa y no iba al arroyo del pueblo como los demás niños. Cuando llegaba la hora de bañarla, buscaba un rinconcito apartado de todos donde nadie la viera. Su Binta también era muy reservada con otras cosas, como cuando necesitaba orinar. No iba si había otras personas alrededor. En lugar de eso, esperó hasta encontrar un lugar tranquilo donde nadie la viera. Los otros niños pensaron que Binta solo era muy tímida y susurraron: Binta le gusta estar sola, pero no sabían por qué Binta guardaba un gran secreto. Nació un poco diferente a los demás niños. Sus padres le pidieron a Tano, la amable partera, que lo guardara en secreto, y Binta sabía que ella también debía guardarlo. Era su secreto más especial y se aseguraba de que nadie lo descubriera. Era una niña inteligente y considerada que siempre encontraba maneras de jugar y estar sola sin hacer sentir mal a los demás niños. Binta sonreía y los saludaba, pero siempre guardaba un poco de espacio solo para ella. Sus padres la observaban y a veces se preocupaban, pero también se sentían orgullosos de lo bien que Binta manejaba todo. Solo querían que fuera feliz y estuviera a salvo. Así que Binta se convirtió en la pequeña guardiana de secretos de la aldea, con su carácter tranquilo y sus suaves sonrisas, guardando su historia especial cerca de su corazón. A medida que las estaciones cambiaban y Binta crecía, todos en la aldea comenzaron a quererla cada vez más. Aunque Binta era tímida y le gustaba su espacio, era muy amable. Siempre que alguien necesitaba ayuda, Binta estaba allí si un pajarito se lastimaba. Lo cuidaba. Hasta que sanara, si una anciana necesitaba ayuda para llevar su cesta, Binta venía silenciosamente y se la llevaba. Binta también era muy bonita. Su sonrisa era como el sol después de la lluvia y sus ojos brillaban como las estrellas por la noche. Cuando caminaba por el pueblo con sus coloridos vestidos que se mecían con la brisa, la gente se detenía y sonreía diciendo: «Mira qué hermosa». Binta, ¿no es hermosa? Aunque era tímida, Binta siempre tenía una sonrisa para todos. Los niños del pueblo la admiraban. Pensaban que Binta era la mejor. «Es tan amable», susurraban mientras la veían jugar sola o ayudar a los más pequeños con sus juegos. Los adultos también la respetaban. «Va a ser alguien muy especial». Decían que todos sentían un cariño especial por Binta. Binta se sentía feliz de ser querida, pero a veces también se sentía un poco triste por su secreto. Deseaba poder jugar en el arroyo con los otros niños o unirse a sus juegos sin preocuparse,
pero sabía que tenía que tener cuidado, así que encontró otras maneras de ser parte de la aldea. Siempre gentil y amable. Sus padres la vieron crecer, tan querida y admirada por todos, y se sentían orgullosos y aliviados. Sabían que Venta era especial, no solo por cómo nació, sino por el gran corazón que llevaba dentro. Vinta realmente era la amada de la aldea. Creció bajo la atenta y amorosa mirada de todos los que la conocieron. Un brillante día soleado, algo asombroso sucedió en la aldea. El hombre más guapo de la zona, con su sonrisa radiante y sus brazos fuertes, le pidió a Venta que se casara con él. A todos les gustó Lindo porque era muy amable. Cuando Venta dijo que sí, toda la aldea se llenó de emoción. La boda fue la celebración más grande que la aldea jamás había visto. Había flores de colores por todas partes, y los tambores y el baile duraron todo el día y la noche. Vinta llevaba un vestido brillante, tan hermoso como la luz de la luna en el río, y Lindo se paró orgulloso a su lado. Todos los aldeanos se reunieron para celebrar. Disfrutaron de una comida deliciosa y rieron juntos diciendo: Venta y Lindo se ven perfectos juntos. Vinta sintió tanto amor de todos, pero por dentro estaba realmente nerviosa. Amaba profundamente a Lindo, pero tenía miedo de contarle un secreto sobre sí misma, que era diferente a las demás mujeres. Cada noche, cuando Lindo le demostraba su amor como lo hacen los esposos, Vinta decía suavemente: Todavía no, mi amor, esperemos el momento adecuado. Intentó sonar alegre, pero en el fondo estaba preocupada. Lindo, siempre paciente y comprensivo, sonreía y decía: Te esperaré, Vinta, te amo tal como eres. Pero Venta podía sentir su confusión y eso la asustaba aún más. De verdad quería contarle su secreto. Los días se convirtieron en semanas y los susurros en el pueblo crecieron. La gente empezó a preguntarse por qué Venta y Lindo no eran tan cercanos como otras parejas casadas. Venta podía sentir sus ojos observándola, llenos de preguntas silenciosas. Apretó la mano de Lindo con fuerza, deseando tener el coraje de contárselo todo. Lindo amaba profundamente a Venta, pero el secreto entre ellos los separaba. Esperaba algún día poder compartirlo todo con él, aunque por ahora Vinta seguía sonriendo con la esperanza de pronto ser completamente honesta con su maravilloso esposo. Mientras la luna crecía y menguaba y el tiempo los llevaba adelante, Lindo empezó a sentirse un poco molesto cada noche. Venta tenía una nueva excusa para decir: Todavía no, mi amor, esperemos. Lindo amaba de verdad a Vinta, pero se sentía confundido y un poco triste. No podía entender por qué Vinta, que siempre sonreía y le tomaba la mano, no se acercaba a él como otras parejas casadas. Un día, Lindo ya no pudo guardarse sus preocupaciones. Fue a ver a los padres de Venta, caminando lentamente porque su corazón estaba apesadumbrado por la preocupación. Amo tanto a Vinta, les dijo, pero no entiendo por qué sigue diciendo que deberíamos esperar. ¿Hay algo que debería saber? Los padres de Vinta intercambiaron miradas preocupadas. Amaban tanto a Vinta como a Lindo, pero había prometido guardar el gran secreto de Venta. Entendemos cómo te sientes, Lindo, le dijeron. Por favor, ten paciencia. Con B, ella tiene sus razones y quizá te lo diga cuando esté lista. Lindo asintió, pero salió de casa sintiéndose aún más incómodo, muy confundido. Lindo fue a hablar con los ancianos de la aldea. Esperaba que pudieran darle algún consejo. Estoy preocupado, confesó, porque Vinta y yo aún no somos marido y mujer. Respeto sus deseos en todos los sentidos, pero también necesito entender qué está pasando. Los ancianos escucharon con atención y asintieron mientras Lindo hablaba. Pero en una aldea pequeña como la suya, los susurros no tardaron en empezar. Todos hablaban. Lindo y Venta aún no son cercanos, murmuraban. Vinta no permitirá que Lindo la toque, y mucho menos que haga el amor con ella. Los susurros se hicieron más fuertes y se extendieron por toda la aldea. Todos tenían algo que decir o adivinar,
pero intentaron mantener la voz baja porque aún se preocupaban profundamente por Vinta. Vinta sintió el cambio en cómo la trataban. Con cada día que pasaba, se preocupaba cada vez más al notar las miradas curiosas y oír los susurros que se detenían al pasar. Su secreto, que había guardado con tanto cuidado, ahora parecía una tormenta que se cernía sobre ella, lista para estallar en cualquier momento. Lindo, al ver que Venta se distanciaba cada vez más, se sentía desgarrado. Estaba frustrado porque quería estar cerca de ella, pero tampoco quería alejarla. La felicidad que habían sentido el día de su boda ahora parecía tan lejana, enterrada bajo las conversaciones silenciosas y las miradas persistentes. Una cálida tarde, mientras Venta caminaba por el pueblo, sintió las miradas de todos sobre ella. Los susurros y las conversaciones en voz baja se habían vuelto demasiado insoportables. Necesitaba compartir su secreto con alguien que la comprendiera. Vinta decidió ir a ver a su amiga de la infancia, Tía, que siempre había sido amable y gentil. Cuando Venta llegó, Tía la recibió con un fuerte abrazo cálido e inmediatamente sintió que algo andaba mal. «¿Qué te preocupa, Venta?», preguntó con voz preocupada. Vinta dudó. Manos temblorosas. Ligeramente. «Tía, necesito decirte algo muy personal. Tienes que prometerme que será solo entre nosotras». Tía asintió solemnemente. «Tienes mi promesa, Venta, dime qué pasa». Vinta respiró hondo y finalmente dijo su verdad. Explicó que nació diferente, con partes íntimas masculinas y femeninas, y que esto le dificultaba ser completamente ella misma. Tía escuchó atentamente. Sus ojos se abrieron de sorpresa, pero también se llenaron de comprensión. «Oh, Vinta», susurró. «Es un secreto muy pesado, pero sigue siendo la misma, maravillosa Vinta. Sé que tu corazón es bondadoso y tu espíritu es fuerte por primera vez en mucho tiempo». Venta sintió un poco de alivio. Fue como si le hubieran quitado un pequeño peso de los hombros. Abrazó a Tía con fuerza, agradecida por la amabilidad de su amiga. Al salir de la casa de Tía, Vinta se sintió más tranquila, pero en el fondo aún temía lo que el futuro pudiera depararle. El secreto había sido revelado al menos a una persona, pero ¿qué pasaría si más personas lo descubrieran? Esa pregunta persistía en su corazón mientras el sol se ponía lentamente sobre la aldea, proyectando largas sombras en el camino. Sin embargo, al anochecer, el secreto que Vinta había compartido comenzó a extenderse. Tía, abrumada por lo que había descubierto, terminó contándoselo a su familia. Les pidió que lo mantuvieran en secreto, pero era demasiado intrigante como para no compartirlo. Poco a poco, el secreto se movió por la aldea como el viento entre las hojas. Todos aportaron sus propias conjeturas y pensamientos, y pronto toda la aldea bullía con las noticias. «¿Has oído hablar de Vinta?», susurraban junto al pozo y en el mercado. «Es diferente, tiene ambas partes». Los rumores se extendieron rápidamente, llegando a cada rincón de la aldea. Algunos sintieron pena por Venta, otros se sorprendieron, algunos, sin embargo, la menospreciaron. Venta pudo sentir el cambio en la forma en que la trataban. Sus cálidas sonrisas fueron reemplazadas por miradas vacilantes. Su risa ahora tenía matices de palabras susurradas. Ya no la miraban de la misma manera. Sus ojos estaban llenos de preguntas. Preguntas que ella no estaba lista para responder. Lindo también escuchó los rumores y su corazón se llenó de una mezcla de ira y tristeza. Amaba a Venta sin importar nada, pero no pudo evitar sentirse herido porque ella no le había confiado su secreto. Siempre había creído que lo compartían todo. ¿Por qué no se lo había dicho? La vida de Vinta cambió de la noche a la mañana debido a los rumores que se extendían. La chica, una vez querida por todos en la aldea, ahora estaba en el centro de chismes y especulaciones. Su verdad más profunda había sido expuesta al mundo sin su permiso. Con el paso del tiempo, los susurros sobre Venta se volvieron más fríos y dolorosos. La gente ya no la saludaba con amabilidad. En lugar de las habituales sonrisas y asentimientos amistosos,
Ahora había conversaciones en voz baja y miradas de reojo. La admiración que una vez conoció se había convertido en algo mucho más distante, algo mucho más cruel. Lindo luchó con sus emociones también. Se sintió traicionado porque Venta no le había dicho algo tan importante, que la amaba profundamente, pero también estaba enojado y confundido. Las voces alrededor del pueblo solo empeoraban las cosas. Podía sentir su juicio, su compasión, sus dudas, y lo oprimían como un peso insoportable. Una noche, con el corazón agobiado por la confusión, Lindo le habló a Venta. Su voz era tranquila, pero las palabras transmitían toda la tristeza que sentía. Creo que deberías quedarte en otro lugar un rato hasta que las cosas se calmen. El corazón de Venta se rompió ante sus palabras. El hogar que habían construido juntos, una vez lleno de calidez, risas y sueños, ahora se sentía vacío y frío. No discutió, no suplicó, en cambio, simplemente asintió. Sus ojos brillaban con un dolor no expresado. Empacó sus pocas pertenencias en silencio y se fue al caer la noche. Vinta se escabulló del pueblo y encontró refugio en una pequeña cabaña escondida en las afueras, donde la tierra era salvaje e indómita. Arbustos espesos y sauces llorones rodeaban el pequeño espacio, protegiéndola del mundo exterior. Aquí, intentó encontrar la paz lejos de las escaleras acusadoras y los susurros dolorosos. Esta pequeña cabaña se convirtió en su refugio, un lugar donde podía estar sola con sus pensamientos. Pero incluso en su tranquilo santuario, el aguijón del rechazo nunca la abandonó. La calidez de la vida que una vez conoció fue reemplazada por la fría comprensión de lo rápido que el amor y la admiración podían transformarse en algo completamente distinto. La felicidad que solía sentir se había ido, dejando atrás una sabiduría más profunda y triste. Pasó sus días vagando por el bosque buscando un significado en el susurro de las hojas y el viento susurrante. Y cuando ya no pudo soportar el peso de su silencio, comenzó a cantar. Su voz, antes llena de luz, ahora estaba cargada de tristeza. La melodía se deslizaba entre los árboles, envolviéndose en las ramas como un hilo de dolor. Cantaba a los pájaros posados sobre ella, pero incluso ellos parecían escuchar con silenciosa compasión, como si también pudieran sentir el peso de su tristeza. Sin embargo, por mucho que cantara, la soledad se aferraba a ella, densa como la niebla, sobre la hierba de la mañana. Venta, que una vez fue tan amada, ahora se sentía como una sombra en el pueblo, presente pero casi invisible, alejada por sus amigos y vecinos. Le dolía profundamente, especialmente porque eran las mismas personas con las que creció. La calidez que una vez sintió en sus ojos se había vuelto fría, y el amor que una vez la rodeó ahora parecía un recuerdo lejano. Con el cambio de estaciones, el pueblo se enfrentó a una terrible plaga. Comenzó como un susurro, una enfermedad que se introdujo desapercibida al principio. Eran solo unas pocas personas tosiendo, debilitándose y luchando por levantarse de la cama, pero luego, más y más aldeanos se enfermaron. El mercado, una vez animado, quedó en silencio. Las casas se llenaron con los llantos de los enfermos y el pueblo, una vez tan lleno de vida, ahora se ahogaba en tanta. La gente de la aldea, que había sido fuerte y llena de energía apenas unos días antes, ahora estaba demasiado débil para soportar la fiebre que los quemaba como un reguero de pólvora y ninguna hierba ni oración parecía ayudar. Las familias observaban impotentes como sus seres queridos se escabullían. Algunos fallecieron en la noche. Su respiración se volvió más silenciosa hasta detenerse por completo. El pueblo ya no estaba lleno del sonido de risas y charlas diarias, sino que resonaba con dolor. El aire estaba denso con el aroma de hierbas quemadas. El último intento desesperado por alejar la enfermedad. La noche no trajo consuelo, solo más sufrimiento. Extraños sonidos inquietantes flotaban por el pueblo. Los susurros continuaban en el viento. Gritos de luto y el ocasional grito de una madre que había perdido a su hijo. El miedo se extendió como la enfermedad misma, filtrándose en cada hogar y cada corazón.
Sintiéndose desesperados, los ancianos del pueblo se reunieron bajo el gran árbol Bobav. Sus rostros estaban llenos de profundas líneas de preocupación mientras debatían qué hacer. Necesitaban orientación, algo, cualquier cosa para evitar que la enfermedad cobrara más vidas. Con el corazón apesadumbrado, decidieron buscar la sabiduría del oráculo. Vivía en las afueras de la aldea, en una pequeña cabaña antigua llena de extraños símbolos y un denso aroma a incienso. Los ancianos se acercaron con pasos vacilantes pero llenos de esperanza bajo la luz parpadeante de la antorcha. Largas sombras en las paredes. El oráculo, envuelto en túnicas de un rojo intenso y dorado, permanecía sentado en silencio mientras los ancianos hablaban de sus problemas. Cuando terminaron, el oráculo cerró los ojos y permaneció quieto un largo rato. El aire en la habitación se sentía pesado, como si el mundo entero contuviera la respiración. Entonces, con una voz que parecía resonar desde las profundidades de la tierra, finalmente habló: «Los dioses están furiosos», declaró, «el equilibrio se ha alterado. Si no se hace nada, perecerán. Solo hay una manera de restaurar la armonía y limpiar la aldea de esta enfermedad. Una mujer pura e intacta debe hacer el sacrificio definitivo. Solo entonces los dioses mostrarán misericordia». Los ancianos intercambiaron miradas nerviosas. Sabían que las palabras del oráculo tenían un gran poder, pero también comprendieron el peso de lo que decía. Quienquiera que eligieran no solo se ofrecería a sí misma, sino que también se adentraría en lo desconocido. Sin embargo, estaban desesperados y decidieron ocultar parte de la verdad para no contarles a los aldeanos sobre el peligro que traería este sacrificio. Esa noche, los ancianos convocaron una gran reunión alrededor de la hoguera. Los aldeanos, debilitados por el dolor y la enfermedad, se reunieron con ojos cansados y corazones apesadumbrados. Escucharon con ansiedad mientras los ancianos hablaban. ¿Quién de nosotros asumiría esta sagrada tarea? Los aldeanos murmuraban entre sí quién haría el sacrificio. Comenzó la búsqueda de una mujer pura e intacta. Fueron de casa en casa hablando con familias y jóvenes por igual, pero para su creciente desesperación, no pudieron encontrar ni una sola chica que conociera la descripción del oráculo. Cada doncella a la que se acercaron ya había sido prometida a otra, tocada por el amor o designada por el destino. Los ancianos se reunieron una vez más. Sus rostros eran sombríos al admitir que la enfermedad podría continuar hasta que los dioses decidieran mostrarles misericordia. Entonces, mientras hablaban, en voz baja, alguien mencionó a Vinta. «¿Qué hay de Vinta?», sugirió un aldeano. Su voz transmitía vacilación y esperanza. «Ahora vive sola. Nunca ha conocido a un hombre. Tal vez sea ella a quien los dioses piden». Un murmullo de asentimiento recorrió el grupo. «Sí», otra voz añadió, «Venta está intacta. Podría ser quien nos salve». La idea se extendió como el fuego. La desesperación convirtió su incertidumbre en determinación. Si Vinta podía ser su salvación, no tuvieron más remedio que preguntarle. Con pasos pesados, los ancianos se dirigieron a la cabaña de Vinta. Las antorchas que portaban parpadeaban en la oscuridad, proyectando largas sombras vacilantes. En el suelo, su aproximación fue lenta, deliberada y llena de una tensión tácita. Dentro de la cabaña, Vinta sintió el peso de su presencia incluso antes de que llamaran. Había enviado algo inevitable. Cuando abrió la puerta y vio sus rostros solemnes, supo que no era una visita más. Los ancianos entraron y le contaron todo lo que hablaron. Las palabras del oráculo, la enfermedad que se negaba a irse, la esperanza de que ella, Vinta, pudiera ser la clave para salvarlos a todos, pero no le dijeron todo. Omitieron la parte sobre el peligro, el riesgo de que no sobreviviera. Mientras Vinta escuchaba, su corazón latía con fuerza en su pecho. Sabía lo que le preguntaban. Sabía el peso de la situación, y en el fondo, temía lo que le aguardaba fuera de la aldea. Esperaban con la respiración contenida, expectantes. ¿Aceptaría Vinta el destino que le había sido impuesto?
¿Sería ella quien los salvara a todos? Vinta, siempre has sido especial. Dijeron que tal vez estés destinada a hacer esto. ¿Puedes ayudarnos? ¿Serás tú quien se vaya? Vinta se sentía dividida entre el dolor de su pasado y su amor por la aldea. Al mirar los rostros que había conocido toda su vida, se sintió fuerte de nuevo, como antes, con una sorprendente calma. Dije que iría por la aldea. Por todos, iría. Los ancianos se sintieron aliviados de que ella hubiera aceptado y tristes por la pesada carga que Venta había aceptado mientras regresaban. El sendero parecía más oscuro y las sombras se extendían más, reflejando el peso de lo que estaba por venir mientras la primera luz del amanecer pintaba la aldea en tonos suaves. Un silencio tenso llenaba el aire. Hoy era el día del sacrificio. Un momento entretejido de esperanza y miedo. Los ancianos de la aldea, junto con algunos aldeanos elegidos, se acercaron solemnemente a la aislada cabaña de Venta. Traían consigo objetos sagrados para la ofrenda: hierbas aromáticas, granos preciosos y un pequeño cordero profusamente decorado. Vinta había pasado una noche inquieta en contemplación, lidiando con la realidad de su tarea. Al amanecer, emergió con una sencilla túnica blanca. Su rostro estaba sereno y su mirada decidida, encarnando una fuerza silenciosa. Los ancianos inclinaron la cabeza con profundo respeto al encontrarla. Vinta, el anciano, habló con voz grave. Con emoción, hoy haces lo que ninguno de nosotros podría. Lleva nuestras esperanzas al sagrado acantilado donde la tierra se encuentra con el cielo. Venta tomó el fardo de ofrendas. Con voz firme y fuerte: estoy lista. Hago esto por nuestro futuro, por el de todos, declaró ante la mirada de toda la aldea. Vinta comenzó su marcha solemne. Caminó con determinación por la aldea, pasando por los hogares donde la enfermedad se había apoderado, pasando por las familias afligidas y hacia el alto acantilado conocido como el lugar donde los mortales podían hablar con los dioses. Los aldeanos la siguieron a distancia. Una procesión silenciosa en honor a su valentía en el acantilado. Vinta dispuso cuidadosamente las ofrendas como le habían enseñado. Luego, levantó los brazos y comenzó un canto antiguo. Su voz, que llevaba los profundos temores y esperanzas de su pueblo, mientras gritaba, el cielo se oscureció y las nubes se arremolinaron en respuesta a su voz. Un fuerte viento la azotó, haciendo que su túnica blanca ondeara violentamente contra el cielo que se oscurecía. Los aldeanos, desde abajo, observaban con una mezcla de asombro y ansiedad. El canto de Venta se intensificó, elevándose por encima de... El rugido del viento de repente cesó y un rayo de sol atravesó las nubes bañándola a ella y a las ofrendas en una luz dorada. En ese momento, algo invisible golpeó a Venta, tirándola al suelo. Un jadeo se elevó entre la multitud. Un sonido de miedo y preocupación. Mientras observaban algo milagroso comenzó a suceder. Los enfermos, los débiles y aquellos al borde de la muerte comenzaron a moverse. Al principio, apenas se notaba un destello de movimiento, una inhalación profunda, un movimiento de dedos contra la fría tierra. Pero lentamente, uno a uno, los aldeanos afligidos comenzaron a despertar. Sus ojos, una vez nublados por la fiebre, aclararon sus cuerpos una vez que la debilidad y la fragilidad ganaron fuerza. Jadeos de asombro se extendieron por la multitud. «Están despertando». Alguien gritó un murmullo de alivio. Luego, vítores recorrieron a los aldeanos. La plaga, la enfermedad que había robado tantas vidas, estaba retrocediendo. Pero justo cuando la alegría comenzaba a llenar el aire, el cielo desató su propia respuesta. Una tormenta llegó feroz y repentina. Un fuerte aguacero se estrelló contra la tierra, convirtiendo el polvo en el barro, inundaba la aldea con una fuerza implacable. Los aldeanos, atrapados entre la celebración y el miedo, se dispersaron corriendo en busca de refugio. Vinta, aún en el suelo al borde del acantilado, sintió las primeras gotas de lluvia golpear su rostro. La sensación era fresca y relajante, pero su cuerpo se sentía extrañamente pesado.
Su visión se nubló mientras la lluvia empapaba su ropa, empapándola por completo. Entonces, el mundo se volvió negro. En medio de la tormenta, mientras el agua la envolvía, algo en su interior aún formaba. Venta se movió. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero lentamente se dio cuenta de la lluvia goteando sobre su piel. Sintió una luz más ligera que nunca. Antes, algo en su interior era diferente, aunque no podía identificar qué era. Parpadeando contra las gotas de lluvia, Vinta se extendió, pasándose una mano temblorosa por el cuerpo, y entonces supo la fuente de tanto dolor oculto. La parte de sí misma que le había impedido sentirse completa se había ido. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero esta vez no eran lágrimas de dolor. Era libre. Finalmente, estaba completa como siempre. Anhelaba estar tumbada bajo la lluvia, sintiendo que el peso de los años se le quitaba de encima. Venta cerró los ojos y dejó que la tormenta la inundara. Renació al fin, pero con un profundo sentimiento de libertad. Venta se giró hacia los ancianos y los aldeanos. Su rostro se iluminó con una sonrisa radiante. Se fue, anunció con alegría. La parte de mí que tanto miedo le traía. Se fue. Los aldeanos se quedaron en silencio atónitos por un momento, tratando de comprender lo que acababa de suceder. Entonces, su asombro se convirtió rápidamente en vítores. Sus voces se elevaron en exclamaciones alegres mientras miraban a Vinta, que estaba frente a ellos. Transformada en más ligera, más libre. La suave lluvia continua parecía limpiar cualquier duda o miedo persistente, marcando un nuevo comienzo no solo para Vinta, sino para todos. Apoyada por los ancianos, regresó a la aldea con cada paso que daba. Sentía que el peso de su pasado se alejaba. Ya no cargaba. Lideró la carga que una vez la mantuvo distante y ahora caminaba hacia la aceptación. Aquellos que se habían quedado atrás, demasiado asustados para acercarse al acantilado sagrado, jadearon al ver el cambio en ella. La felicidad en sus ojos era innegable. Pronto, toda la aldea vibró de asombro. Uno a uno, los aldeanos se reunieron. Su curiosidad se convirtió en admiración. La miraron. Gritaron: «Vinta ha sido bendecida por los dioses». Se agolparon a su alrededor, extendiendo la mano y tocándole las manos y los hombros como para confirmar que era real. El milagro había sucedido. Venta levantó las manos, silenciando a la multitud con su presencia. Su voz era fuerte a pesar del agotamiento por su terrible experiencia. «Los dioses han aceptado nuestra ofrenda. Declaró que nos han dado lluvia, y en su misericordia, también me han concedido la libertad. Ya no estoy atado por lo que una vez me separó. Comencemos algo nuevo juntos en unidad y aceptación». Las lágrimas brotaron de los ojos de los aldeanos. Lágrimas de alegría, de alivio y de comprensión. Durante tanto tiempo habían dejado que el miedo y la ignorancia los dividieran. Ahora veían que Venta nunca había sido una amenaza, siempre había sido una de ellas. Lindo, que se había quedado atrás, dio un paso al frente. Su rostro estaba lleno de emoción, arrepentimiento, admiración y algo más profundo. Tomó las manos de Venta entre las suyas, con un agarre firme pero gentil. «Vinta», dijo en voz baja. Su voz, cargada de emoción, era realmente extraordinaria. «¿Puedes perdonarme por mis dudas y mi impaciencia?» Venta lo miró, viendo en sus ojos la sinceridad de sus palabras con una cálida sonrisa. Lo abrazó. «No hay nada que perdonar», susurró, «hoy ambos hemos cambiado». Esa noche, el pueblo estalló en una celebración como ninguna otra. Fue más que un festín, fue una celebración del espíritu, de la comunidad y de la renovación. Cantos y bailes continuaron hasta bien entrada la noche. Los alegres ecos de risas llenaron el aire. Los aldeanos celebraron la transformación de Venta, no solo en cuerpo, sino en espíritu. Honraron su valentía, y al hacerlo, abrazaron su propia capacidad de crecer, cambiar y amar sin miedo. De pie junto a Lindo,
Vinta sintió la calidez de la comunidad que la rodeaba. Había pasado tanto tiempo. Gran parte de su vida la pasó escondida, pero ahora no le quedaba nada que ocultar. Sabía que su viaje estaba lejos de terminar. Aún habría desafíos que enfrentar, luchas que superar, pero ya no estaba sola. Los dioses le habían dado un don y lo honraría viviendo su vida más auténtica, rodeada de una aldea que había elegido la aceptación en lugar del juicio. En los días posteriores a la increíble transformación de Vinta, la aldea rebosaba de alegría y unidad renovadas. La lluvia no solo había revitalizado su tierra, sino que también había fomentado un nuevo entendimiento entre los aldeanos. Vinta, que una vez había estado aislada e incomprendida, ahora se encontraba en el corazón de la comunidad. Su resiliencia y coraje brillaban con fuerza. Lindo, profundamente conmovido por la fuerza de Venta y las lecciones que había aprendido, se acercó a ella una vez más. Esta vez, su corazón no estaba lleno de dudas, sino de admiración y amor. De pie ante la aldea, extendió la mano para tomarla de nuevo. Su toque, tierno pero seguro, Venta, dijo con voz firme, nos has enseñado todo sobre la fuerza, el sacrificio y lo que realmente significa ser libre. No solo pido tu mano en matrimonio, pero por tu confianza, prometo estar a tu lado, no como alguien que temía a lo desconocido, sino como alguien que ahora abraza cada parte de tu ser. Las lágrimas brillaron en los ojos de Venta, no de tristeza, sino de una alegría abrumadora. Nunca había esperado esto, pero en ese momento supo que estaba exactamente donde debía estar. Con una sonrisa, susurró las palabras que cargaban con el peso de todo lo que había pasado. Sí, su segunda boda no fue solo una unión entre dos personas, fue una celebración de la resiliencia, de la transformación y de la nueva fuerza de la aldea. Fue un testimonio de la victoria del amor sobre el miedo a la aceptación, sobre el prejuicio. Venta y Lindo intercambiaron sus votos bajo el vasto e infinito cielo. Los aldeanos se reunieron a su alrededor, con sus rostros radiantes de felicidad, bailaron y cantaron. Celebraron no solo el amor entre Venta y Lindo, sino el amor que ahora los unía. Todos los niños corrían por los campos, sus risas se mezclaban con la música festiva. Los ancianos se sentaron juntos y hablaron en voz baja sobre las lecciones que habían aprendido. Reflexionaron sobre lo cerca que estaban. Perder a alguien querido simplemente porque no la había comprendido. Venta ya no era solo una mujer diferente. Era un símbolo, una prueba viviente de que la aceptación era el mayor regalo. Esa noche, mientras el pueblo vibraba de alegría y unidad, Vinta se detuvo a observar los rostros que la rodeaban. Eran los mismos rostros que una vez la miraron con miedo, con incertidumbre, pero ahora solo veía calidez, solo orgullo, solo amor. Había encontrado su lugar, había encontrado a su familia. Moraleja de la historia. Este relato nos enseña que nunca debemos rechazar ni subestimar a los demás, ya que pueden ser justo lo que más necesitamos. Subraya el poder de la aceptación. Nos recuerda que al ayudar a los demás, a menudo encontramos la sanación que nunca supimos que necesitábamos. A través de la unidad, la comprensión y el amor, nos hacemos más fuertes. Juntos, espero que hayas disfrutado del cuento. Si es así, dale me gusta al video, compártelo con tu familia y amigos, coméntalo y no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para más historias encantadoras como esta. Un adiós.